que el 70% de las mujeres se quedan calladas como el doble de las veces cuando hay hombres presentes en la conversación. Porque cuando alzas tú tu voz, permites que otras lo hagan también. Es tu vida y tú tienes que elegir cómo la vives. La única salida es hacia adentro, esa es la realidad. La única libertad es hacia adentro. This is Create What Matters. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Women Empower and Create What Matters. Soy Ale, su co-host. Yo soy Leti, juntas somos las cofundadoras y anfitrionas de este espacio para mentes inquietas, curiosas y no conformistas. Este mes estamos explorando el poder femenino desde diferentes ángulos y hoy nos enfocamos en un tema absolutamente fascinante, la revolución silenciosa de las voces femeninas. Y a pesar de los avances, muchas mujeres seguimos luchando por encontrar nuestra voz auténtica en un mundo que a menudo nos pide sermos menos intensas, menos apasionadas, menos nosotras mismas. Por eso estamos emocionadas de tener con nosotras a una verdadera revolucionaria del empoderamiento femenino, Yulene Galera, intensa profesional, speaker motivacional, experta en impulsar a que las mujeres creen su propio camino. Muchas gracias. Yo Yulene, muy feliz de estar aquí. Bienvenidísima. Yulene es autora y creadora de contenido en The Wildflowers, emprendedora en Storytell Her, un movimiento que impulsiona a las mujeres a aprender a hablar en público, alzando su voz y ocupando espacio. Y estoy muy feliz. Estamos súper contentas. A través de su trabajo con talleres como Intensas Descaradas, nada más y nada menos que esto, Yulene está ayudando a mujeres a redescubrir y abrazar su intensidad, qué importante esto, rompiendo el ciclo de autocrítica y aprendiendo a ocupar su espacio de manera auténtica y genuina con ellas mismas. En su podcast, La salida es hacia adentro, y su filosofía de vida han inspirado a mujeres de toda Latinoamérica a dejar de buscar afuera lo que ya llevan dentro. Yulene, nuevamente es un honor tenerte con nosotras. Bienvenida a Create What Matters. Ay, muchas gracias. Yo muy contenta de estar aquí en este espacio. Yulene, tú en verdad comenzaste como abogada, ¿no? Y ahora lideras una revolución para mujeres. Y si miramos aquí algunos estudios y algunas investigaciones de McKinsey, por ejemplo, sabemos que casi 80% de las mujeres aún reportan la falta de confianza y que les impide de alzar su voz en espacios profesionales, incluso de liderazgo. ¿Cómo fue tu propio despertar y qué te impulsó a crear espacios como The Wildflowers y Storytell Her? Uy, pues la verdad es que mi camino ha sido largo, aunque solo tengo 38 años. Creo que soy una mente muy curiosa y siempre estoy buscando qué más. Y desde chiquita soy rebelde, la verdad. Me gusta romper las normas, me gusta que cambien las cosas, no me gusta quedarme con lo establecido y con el porque así es y punto. Y parte de mi camino creo que empezó, de hecho, cuando era abogada. Pues todo el tiempo te impulsan a levantar la mano, a alzar la voz. Todos mis exámenes, por ejemplo, eran orales y pues en toda la carrera tuve que aprender a expresarme y aprender a defender mis puntos de vista y aprender a dar diferentes connotaciones o diferentes argumentos para que las otras personas pues pudieran seguir la discusión o pues yo hubiera ganado la discusión, etcétera. Y eso me dio mucho poder y mucha sensación de seguridad en mí misma, saber expresarme, saber alzar la voz. Aparte, creo que el haber estado en teatro desde que tengo 17 años, actúo en un teatro, me ha enseñado el poder de estar en escena, el poder de saber usar tu cuerpo, saber usar tu voz, saber manejarte en el escenario y lo que generas en la audiencia cuando lo haces pues de manera correcta, ¿no? De manera consciente e intencionada. Digamos que esas son dos de las cosas que he aprendido en mi camino, pero creo que siempre ha estado en mí esta sensación de que las mujeres tenemos que hacer el cambio. Vengo de una familia muy tradicional en donde los hombres siempre tenían la última palabra, en donde el abuelo era el abuelo y te callabas la boca cuando estaba el abuelo presente y no tenías derecho a réplica ni tantita. Y creo que eso, cuando era chiquita y sobre todo cuando era adolescente, me generaba mucha frustración, tenerme que quedar callada o no poder decir lo que yo quería o no poder decir, pues a mí no me parece y punto, aunque tú seas mi abuelo, a mí no me parece y se acabó. Y creo que todo eso generaba en mí mucha frustración que he aprendido a manejar a lo largo del tiempo. Y hace, pues sí, como año y medio, 2 años, me reencontré con la que hoy es mi socia, Julita Martínez. Ya nos conocíamos, que habíamos coincidido en espacios de mujeres y teníamos la misma conversación una y otra vez. Es que las mujeres no tienen suficientes espacios en las conferencias. Ya viste, de 10
ponentes solo una es mujer, o en los paneles los expertos son ellos y la moderadora son las mujeres. Y una y otra vez era la misma conversación hasta que decidimos hacer algo al respecto. Las dos somos speakers, cada quien desde sus diferentes ámbitos. Ella habla más de tecnología y de gaming y yo hablo más desde la parte interior y el bienestar emocional. Y decidimos hacer algo al respecto y ahí nació Storytell Her. Y en Storytell Her pues es eso, les damos las herramientas a las mujeres y a los hombres también, porque en equipos y en corporativos es mixto, pero en especial y está hecho con este objetivo de darle a las mujeres las herramientas necesarias para que aprendan a hablar en público, para que se sientan seguras y que sientan esa confianza de que su voz está hecha para ser escuchada, ¿sabes? Y que tienen algo importante que decir, porque hay una estadística, aparte de la que tú dijiste, Leti, que a mí me deja helada. Esta estadística dice que el 70% de las mujeres se quedan calladas como el doble de las veces cuando hay hombres presentes en la conversación. Esto quiere decir que si hay un hombre en la sala de juntas, las mujeres nos quedamos calladas 70% más que si no estuviera ese hombre presente. Esto quiere decir Es muy fuerte que nos da esto, miedo. es muy fuerte. Total, es muy fuerte esto que dices porque incluso hay otra estadística que habla de que no solamente calladas, sino que el 27% de mujeres están más propensas a ser interrumpidas cuando hablan Sí, en reuniones profesionales, y justamente estos talleres los has creado viendo estas estadísticas horrorosas. Y me gustaría saber también cómo conectas, entiendo este tema de tu familia, de tu abuelo, el entorno donde creciste. ¿Hubo algún otro momento en donde tú dijiste, oye, yo necesito recuperar mi voz y mi poder y volver a hablar? ¿Hay algún otro momento en tu vida que haya también tenido esta sensación de fuerza y decir, no, yo necesito alzar mi voz? Sí, creo que en general a mí los límites en las relaciones me han costado toda la vida y en los últimos 4 años me he dedicado a estudiarlos y a poder ponerlos y a poder practicarlos. En especial en las relaciones de pareja, siempre me costó decir, eso no me gusta, oye, no estoy de acuerdo con cómo me hablaste, esto me parece que te pasaste de la raya, porque dentro de mí, y esto además, también hay otra estadística que no me acuerdo cuál es, pero también es una estadística brutal, en donde las mujeres sentimos que estamos exagerando, que somos unas histéricas, que no está bien, que no nos guste eso, que, o sea, como que todo lo que no nos gusta es nuestra culpa, ¿sabes? Que estamos mal y entonces se genera una sensación de vergüenza. Y durante mucho tiempo se desató, creo yo, no sé, esto es lo que he aterrizado con terapia, que tengo el privilegio de ir a terapia desde hace muchos años, creo que se desató porque al ser yo siempre esa rebelde, pues claramente crecí con mensajes constantes de ahí está otra vez la rebelde, ahí está otra vez la que no se conforma, la que siempre está haciendo argüende, siempre está revolucionando, nunca está quieta. Y Categorizado. cuando se murió mi... Sí, exacto, es como, no importa, no es que tú pienses diferente y entonces por eso quizás quieres vivir una vida diferente, sino es como, fuerza te quieres revelar, ¿sabes? Y entonces es como, pues sí, era la incómoda, ni modo, era la incómoda. Y muchas veces sigo siendo. Y cuando se murió mi mamá hace 6 años, digamos que en mi cabeza encontré la necesidad de cambiar mi rol. Yo ya no quería ser la incómoda, ya no quería ser la histérica, ya no quería ser esta que levantaba la voz, yo quería ser la buena, literal. Me obsesioné y esto es un dolor con el que cargamos las mujeres. Ser la buena. Ser la buena hija para mi papá, ser la buena hermana para mi hermana y mi hermano, ser la buena sobrina, ser la responsable, la que puede con todo. O sea, tenía que obviamente todo esto de manera inconsciente, pero al final lo que acabé haciendo fue apagar mi voz, apagar la voz de Yulene, la verdadera, ¿sabes? Para poder, digamos, sobrevivir este episodio en el que estaba pasando, porque al final pues, era un duelo y era una reconstrucción de mi familia y de todo lo que estaba pasando en el sistema familiar. Y creo que ahí acabé de apagar mi voz por completo y me desconecté por completo de lo que yo quería, de quién era yo, de mis sueños, de todo. Y la pasé fatal. Fatal, fatal, fatal. Fue mi periodo darks, como le llamo, mi periodo de obscuridad, en donde vivía para que los demás estuvieran contentos conmigo, vivía para ser la buena, para ser la que me dijeran, qué bien, ahora sí, eres madura y responsable, y pues cada vez la pasaba peor, ¿sabes? En mi matrimonio, con mis amigas, con el trabajo, con todo. Hasta que pues llegó un momento de quiebre que dije, ya no puedo con esto, o sea, me la estoy pasando muy mal. Y ahí
tuve otro periodo, digamos, de reconexión conmigo en donde pues me senté en mi sillita de pensar y me eché el clavado hacia adentro y busqué qué era lo que me estaba llevando a actuar de esta manera, que no me estaba sintiendo satisfecha y me estaba quedando con como muchísima inquietud dentro de mí. Y poco a poco fui reconectando con esta voz de rebelde, con esta voz de no me quedo callada, con esta voz de no me parece y no me gusta. Y esto es lo que yo quiero y esto es lo que me parece que debería de suceder en este lugar o lo que yo quiero para mi vida, ¿sabes? Y para poder encontrar esa voz se necesita ser incómoda, se necesita estar contenta o estar dispuesta más bien a decepcionar a otras personas, estar dispuesta a no caer bien, estar dispuesta a poner límites que se requieren y estar dispuesta a ser la mala. Y esa es la parte que más cuesta, por lo menos que más me ha costado a mí, ser la mala de la ecuación. Pero hasta con mi hermana, ¿eh? Justo hoy tuve esta conversación en mi cabeza porque sé que le tengo que decir una cosa que probablemente la va a decepcionar. Y probablemente va a decir como, pues es que tú quedaste en otra cosa. O pues es que tú tendrías que hacer esto porque así es lo que se debería de hacer. Y pues es decidir todo el tiempo. Si levanto la voz y levanto la mano, pues igual y ya no me va a querer tanto, que eso es solo una construcción, porque sé que me va a querer igual. Igual y se enoja unos días y le caigo mal unos días y ya. Pero al final del día, ¿con quién? O sea, la pregunta todo el tiempo es, ¿con quién prefieres estar mal? ¿Con ella o contigo por quedarte callada? Y ahí fue todo el camino. Exacto. Exacto. Creo que me reconozco mucho en esto porque toda mi vida también fue la persona siempre que, fuera de mi zona de confort, pero y que fue muy bueno porque yo soy la primera en mi familia a salir de Brasil, yo soy la primera en mi familia a hacer un montón de cosas que mucha gente nunca ha imaginado que es posible hacer, pero creo que esto siempre fue una fuerza muy interior mm, de, de seguir, mismo cuando todas las veces me llamaron la persona que era como demasiado para los otros, que era incómoda y que estaba siempre, nunca estás satisfecha, ¿sabes? Siempre quieres más y siempre estás muy ambiciosa y nunca es suficiente. Entonces creo que esto viene mucho de ese lugar de personas que son incómodas y que ponen límite para ti, pero la verdad es que está viviendo tu verdad. Y creo que, no sé si a ti te suena la misma cosa, pero si yo podría volver atrás y hablar con mí misma de 10, 15 años atrás, yo la diría como, está todo bien, sigue tu camino, que estará bien, ¿sabes? Continúa y haga más porque no está haciendo suficiente. La verdad es que esto que estás poniendo dentro de ti aquí y que estás guardando solo para ti, tienes que ponerlo para afuera porque lo que importa es vivir tu verdad y vivir tu destino de una manera o de otra. Si tú pudieras volver y hablar con la Julene de, no sé, 15, 20 años atrás, lo que dirías. Es una buena pregunta. Creo que lo que le diría es, o sea, no hay nada malo contigo. Literal, no hay nada malo contigo. Punto. Es Eres bonito tú y esto. listo. O sea, como no hay nada malo contigo. Una y otra vez se lo repetiría hasta que se lo creyera, porque creo que en esa edad justo nos tratamos de moldear y es parte también del crecimiento, como pertenecer, ¿sabes? O sea, es lo que toca en la adolescencia, pertenecer. Pero quizás aprender a pertenecer desde otro lugar, ¿sabes? Porque sí es importante pertenecer, eso es parte del instinto de supervivencia, pertenecer y sentirnos que pertenecemos a un espacio y que pertenecemos a un lugar y que esas personas están ahí para nosotras y la construcción de las redes y la construcción de este sistema de apoyo es importantísimo. Pero quizás aprender a pertenecer desde otro lugar, pertenecer con las que de verdad te quieren, con las que de verdad te aceptan, con las que de verdad te abrazan y no ajustarte y cambiarte y romper pedazos de ti para esta pertenencia que al final se acaba disolviendo, que no es una pertenencia real. Entonces, creo que eso le diría, como no hay nada mal contigo y solo busca tu tribu, o sea, busca esas personas que sí te ven. Hay una cosa súper importante que has dicho, que es el tema de pertenecer y desde qué lugar, ¿no? Porque yo creo que cuando somos jóvenes tenemos que pertenecer, incluso como humanos, pertenecemos a toda costa, ¿no? Entonces creo que es el pertenecer a toda costa, decir que sí a todo con placer. Ojalá hubiéramos tenido otro ángulo, otra perspectiva para decir, oye, hay otros lugares y hay otra intención, ¿no? Yo creo que el tema de la intención es un tema de ¿por qué lo quiero hacer? Como tú decías al principio, yo
pertenecía a todos, complacía a todos, pero yo no estaba bien, estaba encajando en las expectativas de todos, pero yo estaba decepcionándome a mí misma. Entonces, es súper poderoso esto que estás haciendo. También me parece increíble. Me gustaría escuchar más sobre tu taller Intensa Descarga, que tiene este poderoso mantra: no soy para todas, yo soy para mí y eso es suficiente. Y creo que ahora mismo, en una era donde las redes sociales han amplificado esta necesidad de validación externa, de aprobación externa constante, y que también a la vez es trabajo, ¿no? También es parte de construir una marca personal o de tener un podcast o de hacer un trabajo, cualquier trabajo que sea, pero también ahí está este empuje a mostrar: necesito validación constante y que el mundo de afuera me apruebe, y que exacerba un poco toda esta dinámica de encajar en las expectativas de los demás, lo cual es una misión imposible donde vamos a tender a fallar. ¿Cómo guías tú a las mujeres con tu taller para desconectarse de esa validación constante o esa búsqueda de validación constante y reconectar con su valor de dentro? Pues sí, o sea, creo que al final del día, dentro de la medida distinta que cada quien lo pueda tener, pero creo que tenemos esta heridita de la validación y de la aprobación que viene desde afuera, ¿cierto? O sea, algunas personas la tienen más, otras personas la tenemos menos, etcétera. Y una de las cosas que he aprendido en este camino es que o más bien, si no cambias la vocecita que tienes dentro de tu cabeza, si no cambias lo que tú te dices constantemente, no hay manera de avanzar en esta herida de aprobación y de validación, porque además, como bien dices, se exacerba con las redes sociales, en donde todo el tiempo estamos buscando el like y todo el tiempo estamos buscando que nos sigan y que lleguen a más personas, etcétera. Y en esta conferencia de Intensas Descaradas, lo que les comparto es mi camino con bajarle el volumen a esta vocecita interior que yo le llamo Nancy y cómo poder empezar a transformarla. Y es un camino de todos los días. Y una de las cosas que más odio allá afuera son a las personas que venden humo y que te venden la píldora mágica y a partir de ese momento ya nunca vas a volver a sufrir y vas a transformar tu vida, porque eso no existe. La vida se va transformando todos y cada uno de los días. Y a veces estás súper bien y le ganas a tope a esta maldita Nancy, y hay otros días en que Nancy te gana y está bien, porque pues eso es parte de la existencia humana. Subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. Y tienes periodos, y más las mujeres que somos cíclicas, y tienes periodos en donde sientes que puedes contra todo, y hay otros periodos que dices, que me bajen de este tren, ¿qué es esto, por favor? O sea, y en esta conferencia yo les comparto lo que yo he aprendido sobre mi voz interior y cómo irla transformando de a poquito y cómo voy descubriendo cada vez más herramientas. Una de las herramientas más poderosas para mí ha sido estar en un grupo acompañada, en un grupo de mujeres, porque hace mucho como que, digamos que me compré esta idea de que yo tenía que poder con todo y tenía que poder todo sola. Si no podía con todo sola y si no demostraba que podía con todo sola, la supermujer, pues no valía tanto, ¿no? También es una cosa que nos ha enseñado el sistema. Por eso existe esa maldita frase de mujeres juntas ni difuntas, porque solas somos más débiles. Esa es la realidad. Solas somos más débiles. Y no nos enseñan. Ustedes fíjense, los deportes que les enseñan a los niños es en equipo, es a jugar en equipo. El fútbol, el béisbol, el básquetbol. Y los deportes para las niñas son individuales. Es la competencia constante, porque ahí es donde pierdes fuerza. Y estos últimos 2 años, sobre todo con Storyteller, con la construcción de Storyteller, he descubierto el poder de estar en grupo, el poder de no ir sola, el poder de tener mujeres fuertes a mi alrededor. Y mujeres fuertes que abrazan quién soy yo en las buenas y en las malas. Mujeres fuertes que creen en mí, pero no se quedan calladas cuando algo no está funcionando, cuando oye, cuidado con esto que no me gusta o no me parece. Y cuando tienes a este grupo a tu alrededor, que para algunos puede ser la familia, para otros pueden ser sus amigos, para otros pueden ser mentoras, o sea, cada quien. Pero cuando tienes a este grupo, digamos que esta voz interior pierde fuerza, esta voz interior que es juzgona y que no le gusta nada y que es insatisfecha y que todo el tiempo te está ladrando cosas horribles, pierde fuerza, porque entonces la fuerza de las voces a tu alrededor gana potencia y no la dejan que tome el micrófono y que te grite esas cosas de no eres suficiente o no lo hiciste bien. Y una de las partes más difíciles, creo que, de buscar a tu grupo es
que pues a veces el grupo en el que estás no es. Y como adulta se vuelve más complicado buscar nuevos grupos. Porque cuando eres chica, pues todo el tiempo estás buscando nuevos grupos en la escuela, en la secundaria, en la prepa, en la universidad, en los cursos. Y cuando eres más grande, pues se vuelve un poco más complicado buscar nuevos grupos. Y lo que yo he aprendido es que ampliar estos grupos, atreverte a conocer mujeres distintas, atreverte a abrir este círculo, te ayuda a encontrar a tu verdadera tribu. Me choca la palabra tribu porque siento que ya está trillada, pero bueno, tu red de mujeres que te va a sostener, que te va a empujar, que te va a acompañar, porque una de las cosas más importantes, creo, hoy es quitarnos esta idea de que tenemos que hacerlo todos solas, que no podemos pedir ayuda, que no podemos acompañarnos de mujeres fuertes en el camino. ¿Quién nos lo dijo? Bueno, sí sé quién nos lo dijo, pero ¿a quién se le ocurrió creer esta idea cuando antes, si nos vamos hace muchos años, por lo menos yo no me crié sola con mi mamá. Siempre estaban las tías, las primas, las amigas. Era un grupo gigante de comunidades. Y si nos vamos todavía antes, las mujeres se criaban y avanzaban en comunidad. Los hijos eran de todas, no eran hijos de una, eran hijos de todas. Y era mucho más fácil la vida dentro de la precariedad que había en esos momentos. Era mucho más fácil porque no estabas sola. Te ayudaba un grupo de mujeres, te sostenía y te acompañaba en el camino un grupo de mujeres. Y creo que es importante recordar esto. Creo que una de las cosas dos cosas que me han salido mucho es que yo veo mucha gente online siempre diciendo, ¿dónde está la comunidad que me han prometido? Como yo no vivo esta comunidad más y me gustaría volver a vivir esto. Y creo que, como dijiste, de una manera o de otra, ponemos nuestras relaciones de pareja muchas veces tanto al centro de nuestra vida que nos olvidamos de una manera o de otra de generar, de buscar estas comunidades. Y yo viví mucho esto, fui casada por 12 años y viví mucho de poner la pareja y todo que teníamos. Era una familia, pero una familia mucho más pequeña que la comunidad que mi madre, por ejemplo, siempre vivió con sus hermanas, con tías, primas y tal. Y veo que me faltó mucho estas referencias de mujeres y personas que podrían me ayudar, porque yo pensé siempre que tenía que hacer todo sola. Y esto no me ha salido muy bien en la vida porque siempre tengo esa cosa de que yo puedo y como burnout, cansada siempre, exhausted, ¿sabes? Y entonces veo mucho esto como un lugar de admitir un poco que necesitas ser vulnerable y pedir ayuda. Y el segundo punto es que muchas veces siempre intento pensar y primero me gustaría mucho escuchar por qué Nancy, porque el nombre Nancy, de dónde viene. Y siempre que tengo Nancy dentro de mí, pienso siempre, yo diría las cosas que estoy diciendo a mí misma, a mis mejores amigas, que creo que son tan increíbles. Mis amigas me lo harían lo mismo que Nancy me está haciendo, por ejemplo. Probablemente no. Entonces creo que siempre intento ser mucho más cariñosa, mucho más respetuosa conmigo misma desde el punto de vista de los ojos de mis amigas, porque de la manera como ellas me ven es como totalmente distinto de cómo yo me critico a mí, porque si yo las veo tan bien cuando ellas ven a mí, ¿sabes? Entonces creo que son cosas que aprendí mucho a vivir y a ser mucho más afectuosa conmigo misma, ¿sabes? Porque y a perdonar y a escuchar. Entonces te quería escuchar mucho de Nancy. Who is Nancy? ¿Y por qué Nancy? Nancy salió, pues es que en mi camino me he topado muchas Nancys que, como le decimos aquí en México, ojetes. O sea, perras desgraciadas. Y algún día leí, pero años, justo de ponerle un nombre a tu juez interior. Porque cuando le pones un nombre, tu cerebro puede disasociar esta voz y entonces puedes hacerte para atrás. ¿No? Lo separa, exacto, porque tú no eres tu voz interior. O sea, esa voz interior se va construyendo. Los niños chiquitos no tienen esa voz interior y por eso pueden salir en calzones a la calle y les vale un pepino. O sea, no les interesa la opinión de los demás porque todavía no está desarrollada esa voz interior. La vas desarrollando conforme vas creciendo y conforme vas creciendo vas tomando estos mensajes, tanto los buenos como los malos, y conforme se van repitiendo y se van asentando y se van interiorizando, creas esta voz interior. Entonces, cuando leí esto, dije, se llama Nancy. Todas las Nancys malditas ojetes que me he encontrado en el camino, pues se llama Nancy. Y como que
cuando lo escuché, o sea, si tú le tienes que poner una voz, un nombre a esta voz, el primero que te viene es el que tu subconsciente tiene, ¿sabes? Este bully, esta primita mala onda, este profesor, puede ser en hombre y en mujer, da igual, no tiene que tener un género establecido. Pero es el primer nombre que te acuerdes, porque eso te ayuda a que cuando tienes que cambiar o tienes que cachar si te está hablando esta maldita, pues digas, ahí está. Creo que debería nombrarla, pero sí, sabía que había que separarla. No tiene nombre, pero oye, con lo que dice Yulene, yo voy a pensar en creo que un nombre un poco de alguna niña del cole que igual me recuerde, igual se llama Valeria, ¿sabes? De alguna niña que me recuerde a alguien que hacía bullying o que tenga esta actitud de Esto, apagarte. ¿Cuál es la tuya, Leti? sí. Entonces es un poco, no sé si debería decir esto en un podcast, pero mi prima, mi prima me hacía mucho bullying, como muy feo. Mi prima es la persona en verdad que me ha dado mi apodo en portugués. Mi apodo en portugués no me llamo Leti, no me llamo Le, me llamo Chita, porque ella decía Lechita y no sabía decir Leticia. Y entonces, esta es la persona que me ha hecho bullying por 5 o 6 años de mi vida y era súper intenso. Entonces, para mí es Fernanda. Lo siento, No, Fernanda. pues Es mi ni prima. modo, lo siento, Fernanda. Ahora no tengo nada ¿Para qué más andas? con ella. Ella vivió una vida increíble y la admiro mucho, pero fueron muchos años de bullying, porque ella también sufría mucho con su padre y entiendo de dónde viene, porque él, ¿cómo que se dice cuando her father used to hit her? La maltrataba. La Abuso maltrataba. físico. Ajá. No, pues así, todos tenemos a una Nancy en nuestra vida, es la realidad. Y nosotros lo triste, y que creo que ahí también están las responsabilidades, que tú has sido una Nancy de alguien más. Es También. verdad, total. Entonces, excelente pues, punto. Es verdad. hay que Y también reconocer empezar esto a es ver. importante. Exacto. Sí. Total. Tú tienes un hilo conductor muy interesante que es el tema de la intensidad, Yulene. Y eso es algo que me parece refrescante, necesario y poderoso, ¿sabes? Creo que es una de las razones por las que dije, tenemos que hablar con Yulene porque, y sobre todo en la línea de mujeres y poder, porque creo que la intensidad, como mujer latina, yo soy una hyper empath o demasiado empática. También he tenido rasgos de paz, de persona altamente sensible. Hay otras personas que tienen rasgos más fuertes de paz, donde sientes las emociones más altas, los picos más altos y las emociones más bajas, ¿no? Esto ya son temas de psicología y otras características o rasgos de personalidad que puedan haber. Y que igual también las mujeres tendemos a tener estabilidad de sentir, ¿no? De sentir nuestra intuición, de estar conectadas con nuestras emociones, y eso se ha catalogado como algo negativo, ¿no? Entonces, es refrescante para mí que tú toques el tema de intensidad y que te digas cosas como, hoy amo mi intensidad, no quiere decir que antes la quisiera. Hemos sido históricamente catalogadas como demasiado intensas, demasiado emocionales, demasiado filling the blanks, y me encantaría escuchar cómo redefines tú la intensidad femenina como una fortaleza y como no algo que tiene que ser domesticado y guardado y puesto en una caja. Creo que, bueno, soy una mujer muy intensa yo, en todo, en cómo siento, cómo pienso, cómo me Creo que visto, somos cómo... todos muy intensos. Todas, muy bien. La realidad es que yo creo que son muy pocas las mujeres que no son intensas. O sea, claro que son rasgos de personalidad y también está bien. No tienes que ser intensa para ser cool. O sea, cada quien que sea como cada quien es y punto. Pero en realidad, a lo largo de los años, a las mujeres nos han hecho sentir y ver como que esta intensidad está mal, ¿sabes? Como que es demasiado, es incómoda, y se va como llevando hacia lugares como es que estás hormonal, es que eres una histérica, es que te enojas demasiado, es que lo que sea, ¿no? Que te hayan dicho. Y la realidad es que yo, hasta hace relativamente poco, trataba de meter mi intensidad en una cajita porque es incómoda. La intensidad en las mujeres, en realidad, en los hombres también, porque hay hombres muy intensos y también son incómodos. Es incómodo porque es demasiado. Y hasta que yo vi mi intensidad desde otro lugar, no la porté con orgullo. Yo soy una persona que siente mucho. Toda la vida he sentido mucho y crecí, como ya les dije, en una familia muy tradicional, en una familia en donde todos salieron de la guerra y que hoy puedo ver con mucho amor que, pues, por supuesto, las emociones no entran en la guerra. Listo, se cancelan las emociones, aquí nadie siente, aquí solo se puede sentir el enojo porque es la emoción que te saca de las situaciones de peligro. Listo. Entonces, solo se siente el enojo. Y yo crecí siendo muy
intensa emocionalmente. Y yo lo sentía todo, o sea, todo por 10. Y nunca me supieron decir, mis papás, con las herramientas que tenían, trataron de hacer lo mejor posible, pero nunca supe qué hacer con todo eso que sentía. Y como se siente demasiado y no es bonito sentir demasiado y no tener las herramientas para poder dirigir esas emociones, subirlas y bajarlas y regularlas, lo que hice fue, se cancelan las emociones y se meten en una cajita y ahí se quedan porque solamente se puede sentir enojo en esta vida. Y poco a poco, pues las emociones ahí están, no se van a ir a ningún lado, o sea, no te puedes deshacer de ellas. Y poco a poco, con el camino de autodescubrimiento, con la terapia, con diferentes herramientas que he ido trabajando a lo largo de mi vida, me di cuenta de que todo eso que yo sentía, todo eso que yo pensaba, soy muy curiosa, muy creativa, muy, wow, o sea, mi vida es como una explosión constantemente. Y todo el tiempo le estaba tratando de jalar y frenar y meter en una caja. Y espérate, pero no tanto, pero no, bájale 7 rayas, pero bájale. Y en este periodo darks que les conté al inicio de mi obscuridad, en donde traté de ser la niña buena, la niña perfecta, la niña responsable y madura, pues yo misma me autocancelé y me metí en una cajita. Y cosas tan sencillas como vestirme de negro y no pintarme la boca y ponerme el pelo literal café, así, que no tiene nada de malo, pero para mí era como lo más anti-yo No era tú misma, del era mundo. otra cosa, Exacto, era otra persona. ¿Te apagabas? Sí. Es así, me apagaba literalmente. Hasta que descubrí poco a poco con estas mujeres a mi alrededor, medicina, con el trabajo personal, que mi intensidad bien dirigida podía ser una herramienta poderosísima, porque esa intensidad me hacía ser una doer, una ejecutadora, porque esa intensidad me hacía ser súper creativa, porque esa intensidad me hacía y me hace cambiar el status quo de mis relaciones, de mi entorno, de mi trabajo, pero cuando la aprendo a dirigir. Porque la intensidad, si bien es una herramienta poderosa, también te puede meter el pie, porque la intensidad mal dirigida, todas hemos estado ahí en la intensidad mal dirigida, en donde empiezas 10,000 proyectos y no terminas ninguno, en donde cambias de idea constantemente, en donde subes y bajas, en donde no hay una estabilidad. O sea, ser intensa no quiere decir estar all over the place, ¿sabes? Ser intensa quiere decir que tú tienes esa energía dentro de ti, pero la puedes canalizar. Y ahí está el verdadero trabajo, en aprender a canalizar esta intensidad hacia donde tú quieres, dirigirla hacia donde en verdad la necesitas en ese momento. A veces son las relaciones, a veces es tu trabajo, a veces es el cuidado personal, a veces es la alegría, la felicidad, o sea, donde la necesites en realidad en ese momento. Pero es aprender a dirigir esa energía, porque la intensidad no es nada más que energía que está adentro de ti, es como energía pura y viva que está adentro de ti. Todos la sentimos de manera distinta. Todos y todas la canalizamos de diferente manera. A lo mejor para mí son emociones y creatividad, pero a lo mejor para Leti son números y estructura, pero a lo mejor para Ale es la creatividad y relaciones. O sea, todas tenemos esa manera distinta porque cada uno es diferente. No todas somos intensas de la misma manera, ¿sabes? Y aprender a conocer mi intensidad y 2, a liberarla y dirigirla hizo toda la diferencia en mí. Porque entonces ya no siento la necesidad de esconderla, sino solamente redirigirla y dirigirla desde un lugar en donde me cuido a mí y en donde me doy espacio de ser yo. Claro, y que la usas para construir, ¿no? No para destruir, que a veces un poco esta intensidad mal dirigida, a mí me ha pasado simplemente, a veces es tan abrumadora que no sabes qué hacer con ella, ¿no? Y a veces las emociones se te van, se te desbordan y creo que algún psicólogo me decía alguna vez cuando hice terapia, me decía, está bien tener eso, pero también tienes que entender cómo funciona el entorno y poder ser efectiva e inteligente con esa energía. Tú necesitas comunicarte, por ejemplo, les decía, yo necesito ser directa y honesta, y me decía, perfecto, está bien tener esa pasión, esa energía, esa forma directa y clara de hablar, pero tú también tienes que leer, read the room y ser efectiva e inteligente, porque al final vives en una sociedad y tienes que aprender también a cómo funcionar y a regular tus emociones para poder no calzar ni adaptarte, pero sí para poder navegar y poder estar desde un lugar auténtico, pero también efectivo. Y vivir en sociedad, porque no vives en una isla. No puedes ir por la vida brincándole a la gente alrededor. Es como, brother, pues no, o sea, regúlate. Ese es el trabajo interior, regularte, ¿sabes? Sí, yo tenía un jefe que me comentó, fue la primera vez que escuché que yo tenía tanta energía y tanta intensidad
y yo tenía como 22 años, creo, que podría utilizar esto o para construir o para destruir, que era que yo tendría que aprender a elegir en mi vida qué haría con mi energía y con mi intensidad. Y creo que me imagino que vosotras y muchas otras mujeres así que se identifican como intensas también fueron intituladas como intimidantes. Yo muchas veces, oh, you're so intimidating. Oh, y principalmente por los ojos, porque tengo ojos grandes, es cosa de familia. Me miran como, te miro los ojos y tú estás tan seria y no estás sonriendo. Y yo como, yo necesito sonreír todo el tiempo, pues estoy pensando, ¿sabes? Como no estoy simplemente, no estoy aquí para agradarte, a empezar por ahí. Exacto. Pero creo que muchas mujeres reportan tener sido calificadas como intimidantes por otras personas cuando muestran estos niveles de pasión o convicción o asertividad, assertivity o being assertive, como decimos en inglés, y principalmente por sus colegas y personas, hombres en el trabajo. ¿Cómo podemos ocupar estos espacios auténticamente sin tener que volverse agresivas o adoptar rasgos tradicionalmente masculinos, quote unquote, aquí entre comillas? ¿Y qué tipo de cosas? Y si puedes comentar quizás alguna experiencia tuya que has cambiado la manera de ver o has cambiado la manera de hacerlo para que, o quizás te has visto y has mirado, hoy, ¿por qué estoy siendo así si no hay necesidad ninguna de hacerlo? Sí, creo que es una gran pregunta y aquí voy a hacer como un disclaimer porque hay posiciones en el trabajo en donde tampoco se te permite ser tan asertiva porque quizás estás en un nivel jerárquico en donde no puedes ser asertiva. Y aquí en este disclaimer voy a poner el que las mujeres nos tenemos que cuidar entre nosotras. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, Leti, supongamos, tienes un nivel más alto jerárquicamente en la oficina, en el trabajo, que yo, y estás viendo que yo, Yulene, no estoy pudiendo poner un límite en una junta porque me están interrumpiendo, no estoy pudiendo poner un límite porque se robaron una idea mía, no estoy pudiendo decir, no me interrumpas, quiero terminar mi punto. Tú, Leti, podrías ayudarme, porque tú tienes jerárquicamente un nivel más alto. Y podrías ayudarme y decir, Juan, ahorita escuchamos tu punto, vamos a dejar que Yulene termine. Gracias. Sí. Luis, nos encantaría terminar de escucharte una vez que Ale acabe su punto. Muchas gracias. Ale, estabas diciendo. Es como ayudarnos entre nosotras, cuidarnos entre nosotras, porque no todas, en todos los momentos de nuestra vida, podemos poner estos límites. No todas podemos ocupar el lugar desde un lugar seguro y esto también es un privilegio. Es un privilegio, desgraciadamente. No debería de ser, pero lo es. Si tú en ese momento puedes poner el límite, levanta la mano. Hay diferentes maneras sin ser agresivas, porque una de las cosas, y esto es un instinto natural, ¿sabes? Es un instinto irte a la agresión, porque estás recibiendo una agresión cuando te limitan, cuando te interrumpen, cuando pasan por encima de ti, cuando no te dejan hablar. Entonces es una agresión. Y evidentemente nuestro instinto es ir y hacer lo mismo. Es como, pues a mí no me vas a decir, pero en realidad, si empiezas a practicar y construir desde otro lugar, vas a estar más lista. ¿A qué me refiero con esto? Si todo el tiempo te están interrumpiendo en una junta, practica cómo vas a frenar esa interrupción. Y hay diferentes maneras asertivas. La primera es llamando a esta persona, porque también hay mujeres, o sea, no es que solo sean hombres, llamarla antes de la junta y decir como, oye, he notado que en las últimas juntas hablas cuando yo estoy hablando. Me gustaría que me dieras chance de hablar yo y que a lo mejor después de que yo hable, pongas cuidado para que pueda terminar mi frase. Hacerlo afuera, ¿sabes? Para no ponerlo o ponerla on the spot y que se vuelva como una lucha de poder. Porque la mayoría de las veces cuando interrumpimos, porque todos interrumpimos, la mayoría de las veces cuando interrumpimos no nos estamos dando cuenta de que estamos interrumpiendo. Démosle el beneficio de la duda a la otra persona, sea hombre o sea mujer. Cuando se repite constantemente, aun cuando ya hablaste, entonces es momento de poner el límite en el momento. Como, ay, Juan, voy a terminar mi idea y regresamos contigo. Y sigues. Y la parte más importante para mí de esto es estar dispuesta a sentirte incómoda. Porque va a ser incómodo. Cuando pones un límite es incómodo y te tienes que sostener en esa incomodidad. Si no, no hay manera de que pongas ese límite. Y de cambiar, porque tu instinto, o sea, tu parte de adentro va a estar gritando, ¿qué? Te van a correr, te van a odiar, eres la vieja histérica. Sí.
y te tienes que sostener en ese límite. Te tienes que sostener en esa incomodidad y ser la incómoda y ser la loca y ser la histérica, porque si no, no hay manera. Pero es prepararte, ¿sabes? Tenemos la ventaja de que nos pasa constantemente. Entonces, prepárate. Si ya sabes que el de contabilidad todo el tiempo te está interrumpiendo, prepárate. Si ya sabes que tu jefe todo el tiempo te está robando las ideas, prepárate. Obviamente, toma los pasos previos. No vayas a la guerra. Es tomar los pasos previos. Pide ayuda también a otras mujeres que están en posiciones de liderazgo que te pueden ayudar. Hoy veo mucho, por ejemplo, mi equipo son todas mujeres. Y yo sé cuando ellas tienen que hablar y no puede interrumpir la persona que está hablando porque no tiene el poder de hacerlo o no quieren ser incómodas o no quieren, no sé, porque el cliente, bla, 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 no quiere. Y yo entonces estoy siempre mirando para ver y ahí interrumpo y digo, Ana, ¿querías hacer algo? Victoria, ¿querías hacer algo? Y un poco abro espacio porque veo que ellas tienen cosas muy importantes para decir creo que aquí Ana tendría algo para decir que es súper importante. Entonces, las traigo junto porque creo que muchas veces no nos dimos cuenta de que se pasa una hora con una persona hablando muchas veces y no les dan espacio. Y la gente espera que tú, como líder, hable mucho más, pero la verdad es que la gente técnica o la gente que está haciendo el proyecto muchas veces tiene mucho más que hablar y mucho más contenido que es importante para la reunión lo que quizás tú. Entonces creo que sí, es total, es liderar por ejemplo. Para mí es ejemplo y liderar por ejemplo como y mujeres. pedir ayuda, como tú bien dices, pedir ayuda en recursos humanos, o sea, ¿sabes? No irte a la guerra, porque la guerra es el último recurso siempre. Es como ir escalándolo. Y también, la mayoría de las veces, desgraciadamente. Solo vas a perder. También hay muchos hombres que están dispuestos a ayudar, ¿sabes? Hay muchos hombres que están dispuestos a ser aliados. Y la mayoría de las veces no debería de ser nuestra responsabilidad, no debería de serlo, pero hoy sigue siendo. Queremos cambiarlo, acércate con esa persona. Me acuerdo que una vez estábamos en una junta con un abogado, estábamos mi hermana y yo resolviendo un asunto, ya ni me acuerdo del testamento de mi mamá, algo así. Y estábamos con nuestro abogado y con otros 3 hombres. Y haz de cuenta que mi hermana y yo no existíamos. Y yo estoy acostumbrada a lidiar con los abogados. Pero pues hay veces que te vuelve a agarrar el sistema. O sea, yo me dedico a esto y aún así me agarró el sistema y me quedé callada. Hasta que nuestro abogado paró a los hombres porque solamente le hablaban a él, haz de cuenta. Y tú dinos, y tú cuéntanos, y tú, y mi hermana y yo así. Y no nos dejaban hablar, no nos sentíamos cómodos. O sea, fuimos parte de ese 70% que yo decía al principio. Siempre le agradecí y me tomé el tiempo de agradecerle después porque en un momento de la junta el abogado dijo, espérenme. ¿Por qué me están preguntando a mí si las que tienen la información son ellas 2? Claro. Yulene, dinos lo que tienes que decir. Y en ese momento fue como, me sacó del, valga mi francés, apendejamiento y dije como, sí es cierto, últimamente estoy pagando yo esta junta y no me están dejando hablar a mí. Y entonces tomé y cuando colgué la llamada, o sea, cuando colgamos la llamada, le hablé al abogado y le dije, gracias por haber hecho eso. Gracias porque nos diste voz a mi hermana y a mí. Gracias. Y al hacer eso, estoy segura que él hizo consciente lo que hizo, porque yo creo que ni se dio cuenta, hizo consciente lo que hizo y estoy segura que lo ha replicado, ¿sabes? Y de eso se trata, de que entre todos y todas nos cuidemos cuando podamos, pidamos ayuda, que nos acerquemos a las personas que tienen más jerarquía y que nos preparemos. Al final creo que los límites es preparación. Sí, es prueba y error y práctica. Y también creo que es, como tú dices, no solo mujeres sino hombres, sino que realmente empecemos a dejar este tipo de prácticas o de maneras de ser donde todos podamos tener nuestra voz, no solo mujeres sino hombres también. Es interesante porque hay una estadística que habla de que el psicólogo Gabor Mate, psiquiatra, que me encanta, él habla de que cuando las mujeres callamos nuestras necesidades y emociones por complacer a otros, aumentamos el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas e incluso muerte prematura. O sea, hay este estudio que es el hecho de reprimir nuestra voz, de reprimir nuestra ira y de este patrón de autosilenciamiento es como una práctica de autodefensa, pero que nos termina afectando la salud. Y por supuesto hay este bucle de culpa, ¿no? Porque yo voy a decepcionar a quienes nos rodean si empiezo a poner límites, como dices, en la junta y se empieza a hablar. La pregunta que tengo para aquí es, ¿cómo gestionamos esa culpa? Una vez ponemos límites, empezamos a hacer prueba y error, ese bucle interno, esa Nancy, quizás ya hablaste de que podemos usar la Nancy y decir, oye, sé que te tengo que gestionar, me tengo que preparar antes de la reunión. ¿Qué otra cosa podría sumar a nivel de cómo gestiono la culpa? Porque los límites, por lo general, vienen atados con esta culpa que nos llevan a una autopista de un bucle muy negativo.
Lo que a mí me ha funcionado con la culpa y como sostenerme en ese lugar de incomodidad es tener muy claro lo que yo sí quiero y lo que no quiero. Lo que yo he notado en mí es que cuando estoy confusa, cuando estoy como que confundida entre, bueno, pero es que esto quiere mi hermana, bueno, pero es que esto quiere mi papá, bueno, pero es que esto me dijo mi mamá, bueno, pero es que esto debería, a la culpa, haz de cuenta que se va a la quinta potencia. Cuando yo tengo claro lo que es correcto para mí, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que permito, lo que no permito, es mucho más fácil que me pueda mantener en la culpa. Porque, ojo, la culpa es una emoción. La culpa hay que sentirla. No se va a ir a ningún lado, no va a dejar de existir. Lo que he notado yo es que la culpa baja de intensidad. Es como, en vez de sentirla en 100, la siento en 10 y puedo estar en ese 10. Y simplemente permito que esté la culpa, porque eso es uno del trabajo que he aprendido en este último año, a regresar al cuerpo y sentir lo que tengo que sentir y listo. No tienes que hacer nada con esa culpa. A ver, la culpa a veces hay que escucharla. Oye, a ver, o más bien te diría que todas las veces hay que escucharla, no todas las veces hay que hacerle caso, pero todas las veces hay que escucharle y decir, ok, ¿me pasé o no me pasé? Porque la culpa es una emoción que te ayuda a mejorar tus relaciones, para saber si violaste un límite, si no hiciste algo que iba de acuerdo contigo, etcétera. Y cuando analizas lo que la culpa te está diciendo y dices, no, la verdad, hablé con el tono adecuado, dije lo que yo quería decir, fui respetuosa, listo. Y es solamente sentir la culpa. Bueno, solamente es horrible sentir la culpa, pero sentir esa culpa. Pero el paso previo, establecer, y creo que aquí es donde nos vamos a veces como así derrapadas, es que la mayoría de las veces no sabemos ni qué queremos, ni qué nos gusta, ni qué es lo que estamos dispuestas y qué es lo que no estamos dispuestas. Porque claro, para eso se requiere tiempo y tiempo contigo. Hace unos meses, pues sí, ¿qué será? Como 6 meses, estaba en una comida familiar. Tuve un encontronazo con un tío porque estaba diciendo algo que para mí no era correcto. Y entonces yo dije, bueno, quizás deberíamos de dejar de hablar de eso porque estaba hablando sobre otra persona en común que para mí no era correcto estar hablando de esta manera de esa persona. Entonces dije, bueno, quizás deberíamos de dejar de hablar de eso. Por esto y esto. Y él no lo tomó bien. Y entonces se me fue encima y me empezó a decir ciertas cosas. Y en ese momento, como he practicado, y es que esto es práctica, de verdad, no hay otra, te tienes que acostumbrar a practicar. Y he practicado en los últimos 4 años poner límites, de tal manera que en ese momento en que me empezó a hablar horrible, instintivamente le dije, no me hables así, te pido por favor que bajes el volumen. Se hizo silencio sepulcral en la mesa y me empezó a volver a decir. Y mi instinto otra vez fue, o sea, es que ni siquiera lo pensé. Le dije, te pido por favor nuevamente que dejes de hablarme así. Me estás faltando al respeto. Y lo vuelve a decir. Y yo le dije, no estoy entendiendo esta conversación, pero te pido que se acabe aquí. Y ya alguien entró, ya ni me acuerdo quién, pero dijo como basta, ya le dijo a él, ¿no? Como basta, se acabó aquí esta conversación. Para. Y entonces se quedó, obviamente se escuchaba, o sea, el aire correr. Nadie se atrevía a voltear a ver a nadie. Y mi diálogo interno fue, te sostienes. Porque claramente mi culpa empezó a 10,000. De que ya arruinaste la comida, eres una histérica, ni hizo nada, es tu tío, ¿cómo te atreves? Pide perdón, ya arréglalo. Y dije, no. Y me tragué la sopa como pude, porque por supuesto ni me pasaba la maldita sopa. O sea, tenía el corazón a 80,000 por hora. Me tragué la sopa como pude y mi instinto, mi culpa era sal corriendo, salte de aquí ya, listo, vámonos. Y dije, no me voy a ir porque no hice nada mal. Irme sería retroceder en mi límite. Entonces me quedé, él se fue, se despidió como si nada, se fue, me quedé todavía 10 minutos a la conversación de sobremesa y después me fui. Y algo mágico pasó. Por supuesto que en el camino mi Nancy iba a tope de arruinaste la comida, y dije, no te voy a hacer caso. Y repasé, dije, a ver, ¿le hablé de mala manera? ¿Le falté al respeto? No. ¿Exageré? No. ¿Me gusta que me hablen así? No. Listo, Nancy, te puedes ir a callar y sentarte. Claro que la sensación de culpa estaba ahí. Claro. Pero como yo tenía muy claro que no le falté al respeto,
Puse el límite de manera asertiva porque en ningún momento, y estoy muy orgullosa de mí, en ningún momento levanté el tono de voz. Me mantuve todo el tiempo con el mismo tono de voz. Y sé que a mí nadie me va a hablar así. Me da igual si es mi tío, mi abuelo o mi tatarabuelo. Nadie me va a hablar así. Y como yo estaba muy clara en lo que yo necesitaba y en lo que yo quería, pude mantenerme. Y la magia es que después una de mis tías y una de mis primas me escribió: gracias por poner ese límite, se necesitaba. Gracias por atreverte, porque yo nunca me hubiera atrevido. Y esa es la maravilla de cuando tú ocupas tu espacio. Le das chance y le das permiso a las demás de hacerlo también. Claro. Y creo que aquí se conecta mucho con tu proyecto de Storyteller, que es como una revolución silenciosa que no se ve a simple vista, pero es muy profunda y genera mucho impacto. Y creo que me gustaría escucharte aquí casi al fin, terminando poco a poco, qué transformaciones has presenciado en otras mujeres, porque esa es una transformación que es tuya, pero ¿qué has visto en otras mujeres? Si tienes alguna historia para contarnos de otras mujeres. Uy, tengo muchas porque han pasado casi, estábamos haciendo el conteo oficial y han pasado 900 mujeres en las filas de Storyteller en este último año y medio. ¿Qué? Qué maravilla. Sí, la verdad, Maravilla, increíble, ha sido felicidades. increíble. Gracias, gracias. Storyteller es un taller que damos para aprender a hablar en público, ¿no? Hay dos modalidades. El taller que es abierto al público, en donde las mujeres van y se inscriben y tienen todo un día en donde estamos con ellas practicando, aterrizando el mensaje, diferentes técnicas para usar la voz, el cuerpo, pero sobre todo, y esto es como lo que más nos gusta en Storyteller, que hace el cambio, es trabajando en esa voz interior, en si puedes, tu historia importa, tu voz tiene espacio y te mereces ser escuchada. Y en este taller tienen que practicar 3 veces. Todas las que van practican 3 veces el mensaje que ellas estructuran, que nosotros les enseñamos a estructurar y que ellas eligen del cual hablar. Hay unas que hablan del trabajo, pero casi todas hablan de alguna historia personal. A lo largo de este taller, de verdad que vemos cómo se transforman las mujeres. Como en la primera, literal nos ha pasado 2 veces a lo largo de estos talleres, en donde en la primera pasada lloran, se quiebran, les entra pánico escénico, es que no puedo, y pues ahí las contenemos, las guiamos, las ayudamos, y ver cómo se apoderan en la última pasada. Hubo una en Mérida que esa, o sea, es como nuestra generación que la llevamos en el corazón porque una de nuestras storytellers, literal la primera pasada, le tuvimos que dar espacio de 10 minutos para que se contuviera, porque no podía parar de llorar, porque estaba apanicada de poder hablar en público, de hablar frente a estas mujeres. Y en la última pasada, que digamos que las primeras 2 vueltas se dividen en 2 por tiempos, ¿no? Porque no nos da tiempo, se dividen en 2. Y en la última ronda se escuchan todas. Y en esta última ronda, pues todos estábamos expectantes. Además, ella cerró el taller sin querer, fue la última. Y como que empezó a temblar y como que ella misma sacó una fuerza de adentro en donde tiró el papel y dijo: estoy harta de que esto me limite. Y sacó, wow, o sea, los 2 minutos de discurso, todas llorando por ella, me acuerdo y me dan ganas de llorar. Y acabó y nos paramos todas de, wow, o sea, tiró el taller porque fue como, descubrió esa fuerza que ella sola se estaba limitando, que ella sola era una lucha contra su propia voz. Y tiró el papel y dijo: basta, no más. Y lo acabó y fue como, o sea, de pie, todas aplaudiéndole, fue espectacular. Y otra de las historias que más me impacta es que colaboramos con diferentes instituciones que ayudan a mujeres. Una de ellas, bueno, 2 en especial. Uno que es la Red Nacional de Refugios para Mujeres aquí en México, en donde le brindan espacios seguros, refugios a mujeres que están en situación de violencia, a ellas y a sus hijos, para que se puedan retirar de esa situación de violencia y estén seguras. Y otra que es una fundación que se llama La Cana. La Cana ayuda a mujeres en situación de cárcel a reintegrarse a la sociedad y a generar un ingreso económico, porque vivir en la cárcel, no sé cómo es en España, pero vivir en la cárcel cuesta dinero y no tienen ingresos. Creo que es así. Y si la familia... En muchos lugares, no partes, solo ¿no? en Sí. México. Sí. Y hay una estadística que a mí de verdad me parte el alma, y es que a diferencia de los hombres que van a la cárcel, las familias, el 90% de las familias ayudan a los hombres que están en la cárcel. Cuando es el caso de las mujeres, no sé si el 80% de las mujeres las abandonan en la cárcel.
Entonces, esta institución lo que les da es trabajo adentro de la cárcel para que puedan generar ingresos y puedan vivir adentro. Pero aparte las ayuda a reintegrarse, a reinsertarse en la sociedad. Y les da diferentes talleres y diferentes herramientas para que una vez que salgan de la cárcel puedan pues generar ingresos por sí mismas. Entonces nosotros fuimos a dar un taller de public speaking para las mujeres de la Cana. Y una en especial nos impactó porque en su último discurso, ya después de que les dimos todas las herramientas y ya lo pasaron 2 veces, en su último discurso toma unas etiquetas de esas que se pegan, unas stickers, y nos dice, ¿me puedes pegar estas etiquetas? Y estas etiquetas decía ladrona, no me acuerdo, como deshonesta, ya no me acuerdo la tercera palabra, y se las pegó en la frente. Y decía, estas son las etiquetas que me ponen todo el mundo. Y se quita las etiquetas y dice, pero no más. Esas no son mis etiquetas. Y se suelta con su discurso. O sea, obviamente Julita me hizo así y yo de, o sea, no podíamos parar de llorar. Acá hoy todos así de pie. Y hoy Betty da conferencias y habla sobre su paso por la cárcel, está escribiendo un libro. Entonces creo que estas dos son algunas de todas las historias que tenemos en donde cuando se dan cuenta las mujeres o cuando nos damos cuenta de la fuerza que tiene nuestra voz, del impacto que tiene cuando ocupamos ese espacio, cuando contamos nuestra historia, cuando decimos no más, cuando, pues, un poco la historia, bueno, no un poco, mucho, la historia de mi pastora Giselle Pelicot, es eso, es basta, basta. Se va a escuchar mi historia, le cuesta a quien le cueste y le incomode a quien le incomode. Y es eso, es descubrir que tu historia importa, que tu voz tiene fuerza y que tiene el impacto de cambiar la voz de otras mujeres. Creo que la magia que sucede en Story Tell Her es que todas se escuchan y es un lugar seguro. Es un lugar seguro en donde cuentan historias, en donde entre todas nos acompañamos. Son permitidas todas las historias, nos ha tocado de todo, desde abuso, pero también cosas increíbles, pero vivencias espectaculares que a lo mejor nos atrevían a contar por vergüenza, de todo. Y es un espacio seguro en donde nos escuchamos y en donde está permitida la vulnerabilidad y está permitida simplemente ser tú y contar tu historia. Y creo que eso es el impacto de acompañarnos en este camino y de alzar la voz, porque cuando alzas tú tu voz, permites que otras lo hagan también. Eres increíble, Yulene, eres increíble. Estoy súper emocionada de escucharte. Una última pregunta que te quiero hacer y es la pregunta sobre tu podcast, porque me encanta el nombre, Las salidas hacia adentro, y creo que también conectando todos los puntos que habías mencionado sobre la búsqueda de validación externa, los límites, descubrir todos esta voz que tenemos, este poder interno que tenemos. ¿Qué es la salida hacia adentro? ¿Qué es lo que buscas transmitir? Sé que has entrevistado a gente como La Vida Minimal, de la cual soy súper fan, meditadores y otras personas súper interesantes. Escucha ese podcast. Y las salidas hacia adentro, ¿no? Volver a nosotras, volver a saber qué es lo que queremos primero para poder pedirlo fuera. Con tu mensaje, con Wildflowers, con Story Tell Her, y tú como Yulene, dejando este camino tan fuerte, ¿qué mensaje le dejarías a nuestros y nuestros oyentes, que quizás están en ese punto crucial donde temen abrazar su intensidad o alzar su voz? Pues sí, está el podcast, la verdad es que ahorita está en pausa porque ya no puedo más con todo lo que tengo en mi vida, pero está ahí con los episodios que grabé con ciertas personas que admiro o que me gusta su mensaje y que te ayudan a regresar hacia adentro. Y creo que lo que me gustaría dejar es pues lo que yo he aprendido en este camino, que es como todo lo que está reflejado afuera, pues es un reflejo de lo que vives adentro. Cuando empiezas a trabajar en ti, cuando regresas a lo que tú quieres, a quién eres, a qué piensas, qué no quieres, qué sí quieres, ahí empieza el verdadero poder, ahí está la verdadera esencia. Al final del día, y esto es un camino que yo estoy viviendo todavía, ¿sabes? Y que no se acaba y que de repente digo, ay, no, otra vez aquí, ¿por qué, maldita sea? Se supone que ya había pasado esto, pero pues, ¿qué crees? Hay un nuevo nivel y así es la vida, tienes nuevos niveles de aprendizaje. Y lo que yo he descubierto es que al final es tu vida y tú tienes que elegir cómo la vives. Definitivamente hay situaciones que nos llegan que nadie eligió y que son una porquería y que nadie, ningún ser humano debería de vivir. Nadie debería de vivirlas. Y es la vida y siguen pasando. Y el único poder, que es un poder extraordinario, es decidir cómo las vamos a transitar. ¿Qué vamos a hacer con esto? Resignificar todo eso que nos ocurre. Resignificar
por qué vivimos eso y por qué estamos creando eso. Porque al final del día también tenemos una parte creadora, ¿sabes? No estamos aquí nada más por azar. Y creo que para mí recuperar el poder o recuperar mi poder, que ya también está súper trillado esto de recupera tu poder. Para mí recuperar mi poder ha sido regresar a mí y elegir todo el tiempo. Reelegir qué quiero, qué no quiero. Y yo tengo muy consciente y trato siempre de estar muy consciente del privilegio que yo tengo. No solamente de ser blanca, heterosexual, católica, bueno, no soy católica, pero crecí como católica en un país en donde las diferencias sociales son bárbaras. Tengo un privilegio con el que crecí, que no me puedo deshacer de él, pero lo que sí puedo hacer es deconstruirme y ver cómo este privilegio me ha hecho llegar hasta donde he llegado, poder jalar a otras mujeres que no tienen este privilegio, darles las bases para que nos podamos subir todas, y no solamente las mujeres, las personas a mi alrededor. Y ha sido construir y deconstruir desde este privilegio, pero también desde todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, que claramente he tenido mucho privilegio en muchas cosas, pero también he vivido cosas difíciles, como todo el mundo. Ha sido elegir todos y cada uno de los días. ¿Por qué estoy eligiendo esto? Porque al final del día hay cosas que elegimos una y otra vez. ¿Por qué estoy eligiendo quedarme callada? ¿Por qué estoy eligiendo hacerme chiquita? ¿Por qué estoy eligiendo no decirle nada, no poner ese límite? Y la única salida es hacia adentro, esa es la realidad, es la única libertad es hacia adentro. La única libertad es descubrir qué tienes que aportar a este mundo y hacerlo consciente y potenciarlo, ¿sabes? Porque, o sea, sí creo verdaderamente que todas nosotras tenemos algo, todos nosotros, los hombres también. Tenemos algo por lo cual estamos en este mundo, y a veces esa parte del propósito pareciera que tienes que ir a salvar a todos los niños de África. Pues ojalá se pudiera, y si lo puedes hacer, qué bien. Pero creo que el propósito es un poco más pequeño a veces, ¿sabes? Es como, Sutil, pues no quizás. sé, vivir tu vida en gozo, hacer la vida de los demás más fácil cuando tú haces la tuya más fácil. Pero nada de eso es posible si tú no regresas a ti y no descubres quién eres, y no descubres qué sí quieres, qué no quieres, qué sí estás dispuesta a soportar en los próximos 6 años, qué no estás dispuesta a soportar en los próximos 6 años. Y ahí empieza el verdadero cambio, en descubrir quién eres tú, sin tu familia, sin tu pareja, sin tus hijos, sin todas estas construcciones sociales. ¿Y es fácil? No. ¿Es divertido? Cero. Pero creo que para mí ha sido la única salida y la única forma de redescubrir quién soy, de aportar lo mejor de mí a este mundo, que a veces me sale, a veces no tanto. Y la no perfección, que eso sería otro capítulo de podcast. La no perfección, hay veces que soy la mejor versión de mí y hay veces que no doy una en el día, y pues mira, es lo que hay. ¿Qué te digo? Es lo que hay. Pues sí, Yulene, ha sido un privilegio tenerte aquí en Women in Power y Create What Matters. Tu trabajo es muy inspirador y ofrece herramientas concretas para que otras mujeres también puedan encontrar su voz y su espacio. Y para mí es un placer conocer otras mujeres que viven su verdad y su realidad, y de manera muy honesta y de manera muy única, yo diría. Entonces, es un privilegio estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Y antes de cerrar, me gustaría nada más agregar que yo sé que tenemos mucho público acá de Barcelona, Ecuador, Brasil, que justo está el taller de Storytell Her online para que lo puedan tomar, aunque estén a distancia. Es el 15 y 16 de mayo. Y les voy a pasar el link para que se puedan inscribir. Cuando es online es un poco más reducido el espacio para las mujeres que se puedan inscribir, porque pues obviamente los tiempos online son distintos, pero estamos a la mitad de cupo, y no es que yo les quiera presumir, pero en Storytell Her hacemos sold out en 5 minutos, porque pues son pocos los cupos. Entonces, para que se apuren, si quieren aprender a usar su voz, si quieren aprender a hablar en público, si se quieren sentir seguras de contar su historia, de poner una presentación mucho más firme, concisa, que quieren hablar con su equipo, quieren dar un discurso de bodas, para lo que sea que tenga que incluir hablar en público, ahí está el taller de Storytell Her, el 15 y 16 de mayo online. Es en la tarde, hora Ciudad de México, de 4 de la tarde a 9 de la tarde, hora Ciudad de México. Y pues nada, para toda la comunidad de Create What Matters.
Muchas gracias, Yulene. Pues ya Gracias. saben, comunidad Create What Matters, vamos a dejar los links de este maravilloso taller que no sabía que existía en online. Qué maravilla ponerlo al Sí. servicio del mundo. Los vamos a dejar en las notas del episodio los links para que se puedan inscribir. Como saben, ya se acaban los cupos. Y Yulene, realmente ha sido increíblemente inspirador escucharte. Tenemos que traerte nuevamente para hablar de límites y de muchas otras cosas. Es increíble, realmente estoy muy honrada de haberte escuchado. Y a nuestra audiencia pueden encontrar más información sobre Yulene en las notas del episodio, en Instagram, en su página de Wildflowers y también sobre el taller que va a lanzar. Recuerden que el poder no es algo que se nos otorga, sino algo que ya llevamos dentro, que las salidas hacia adentro, como bien lo decía Yulene. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta el próximo episodio, por favor, suscríbanse en YouTube, en Spotify y estamos en Instagram, TikTok y en otras plataformas de redes sociales. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.